A veces, lo más difícil de perderlo todo no es el divorcio en sí, sino enfrentarse a lo que dejaste atrás hace mucho tiempo. Miles Trainer, de 54 años y recién soltero, condujo hasta la vieja cabaña en las cascadas por última vez. Su exmujer quería venderla. Él estaba dispuesto a desprenderse de ella. Solo era un viejo lugar de sus 20 años, lleno de polvo y malos recuerdos. Pero cuando cruzó esa puerta, todo cambió. Había un dibujo infantil en la pared que no era de su hijo. Notas escondidas bajo las tablas del suelo. Una fotografía de una mujer con sus mismos ojos. Alguien había vivido allí después de que él se marchara. Alguien que sabía cosas sobre su pasado que él había enterrado durante 30 años. ¿Qué se escondía en esa cabaña? Antes de volver al programa, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo especial para ti. El viaje desde Seattle había durado 4 horas, pero Miles Trainer sentía como si hubiera retrocedido 30 años. La autopista dio paso a carreteras estatales, luego a caminos de grava, y finalmente a nada más que surcos y recuerdos. Había hecho este viaje exactamente una vez desde 1994, y eso solo porque su abogado necesitaba fotografías para el inventario de bienes durante el proceso de divorcio. En su lugar, había enviado a Tom. No podía afrontarlo él mismo. Ahora, sentado en su camioneta con el motor enfriándose al aire de octubre, Miles miraba fijamente la pila de papeles en el asiento del copiloto. Sentencia de divorcio, liquidación de bienes, la firma de Sandra en tinta negra, la suya en azul. 28 años del matrimonio reducidos a 14 páginas de lenguaje jurídico y una lista de quién se quedaba con qué. Esta cabaña, había sido el punto 17 de la división de bienes. El abogado de Sandra había insistido. Liquidarla, repartir las ganancias, seguir adelante. Miles había aceptado sin discutir. ¿Qué le importaba una cabaña de madera medio derruida que no había visitado en 3 décadas? Déjala ir. Déjalo todo ir. Pero algo había cambiado en las 6 semanas transcurridas desde que se finalizó la sentencia. Quizá fuera el vacío de su apartamento de Seattle, el eco del sonido en las habitaciones que antes estaban llenas de familia. Quizá fuera la voz de su hijo Jake al teléfono, distante y formal, llamándole Miles en lugar de muerto. Quizá fuera simplemente el peso de 54 años que se cernía sobre un hombre que había pasado la mayor parte de su vida construyendo cosas, puentes, edificios, una carrera, solo para ver cómo su vida real se desmoronaba como hormigón mal mezclado. Había llamado 3 veces al agente inmobiliario para concertar la tasación. Cada vez había colgado antes de completar la cita. Finalmente, decidió conducir él mismo hasta allí, tomar sus propias fotos y ver qué había que limpiar antes de ponerla en venta. Solo pasos prácticos, nada emocional. La cabaña estaba peor de lo que recordaba. El techo se había hundido en el lado oeste, donde la nieve del invierno había presionado año tras año, sin nadie que la quitara con una pala. Una de las ventanas delanteras estaba rota, probablemente por una rama lanzada o un oso curioso. Las escaleras que conducían al estrecho porche se habían podrido en algunos lugares y el musgo crecía espeso en las paredes orientadas al norte. 30 años de abandono se reflejaban en cada tabla desgastada y cada clavo oxidado. Miles había comprado la propiedad en 1993 por $8,000 a un hombre que la había heredado, y no quería saber nada de propiedades en la montaña. Por aquel entonces, Miles tenía 24 años, acababa de salir de la universidad con un título de ingeniería y la cabeza llena de ideas románticas sobre vivir cerca de la naturaleza. Había pasado 2 veranos allí, trabajando en empleos temporales en la ciudad y pasando las tardes en ese porche, viendo cómo el sol se ponía detrás de las cumbres. Aquellos fueron años buenos, años sencillos, antes de que comprendiera lo que exigía la vida real. Cogió su bolsa de lona de la caja de la camioneta y se acercó con cuidado a la cabaña, probando cada paso antes de apoyar todo su peso. La puerta colgaba torcida de sus bisagras, hinchada por la humedad. Tuvo que empujarla con el hombro para abrirla, y cuando lo hizo, lo primero que le impactó fue el olor. Polvo y moho, madera vieja y excrementos de roedores. El interior estaba en penumbra. La ventana rota era la única fuente de luz. Mills se quedó en la puerta y dejó que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad.
La sala principal era más pequeña de lo que recordaba. Una estufa de leña yacía fría y oscura en un rincón. Una mesa, 3 sillas, una encimera que en otro tiempo había sostenido un hornillo de camping y unos cuantos platos. La habitación trasera, apenas lo suficientemente grande como para llamarla dormitorio, era visible a través de una puerta abierta. Todo estaba cubierto de polvo y las telarañas colgaban de las vigas del techo como cortinas abandonadas. Esto era, en parte, lo que había acabado con su matrimonio. No solo la cabaña, sino lo que representaba. Sandra lo sabía, por supuesto. Él se lo había mencionado al principio de su relación, cuando aún salían juntos y todo parecía digno de compartir. Solía tener este lugar en las montañas, le había dicho, y ella había sonreído y respondido que le parecía romántico. Pero con el paso de los años se había convertido en otra cosa. Un símbolo de la vida que había vivido antes de conocerla. Un lugar que conservaba pero al que nunca iba. Un secreto que mantenía simplemente sin mencionarlo nunca. Durante el proceso de divorcio, el abogado de Sandra le había dado mucha importancia, el señor. Trainer había mantenido una propiedad separada durante 30 años sin que su esposa lo supiera. Eso no era del todo cierto. Sandra lo sabía, pero sonaba condenatorio en un tribunal. Parecía como si hubiera estado ocultando algo. Quizás lo había estado haciendo, pero no era lo que ellos pensaban. Miles dejó su bolsa de viaje en el suelo y sacó su teléfono. Como era de esperar, no había cobertura. Tendría que volver a bajar la montaña si necesitaba hacer alguna llamada. Había traído provisiones para 2 días, comida, agua, un saco de dormir y una linterna. Tiempo suficiente para revisar todo lo que había allí, hacer fotos y trazar un plan. Empezó por la habitación principal, abriendo cajones y armarios. La mayoría estaban vacíos, salvo por excrementos de ratón y restos de papel de nidos de avispas. Quedaban algunos objetos, una olla abollada, algunos utensilios de plástico, una taza de café con un logotipo descolorido que no reconoció, nada que le dijera nada, nada que importara. El dormitorio estaba peor. El colchón, su viejo colchón, el que había traído hasta aquí en la caja de su primera camioneta, estaba manchado y roto. Algo había hecho un nido en él. Tendría que llevar todo esto al vertedero antes de poder venderlo. Tomó nota mentalmente, catalogando el trabajo que tenía por delante. Era más fácil pensar de forma práctica, más fácil concentrarse en las tareas que en la opresión que sentía en el pecho y en la respiración entrecortada. Su matrimonio con Sandra había sido bueno durante mucho tiempo. Esa era la verdad. La gente no quería oír hablar de divorcios. No todo era malo. Se habían conocido en una fiesta de la empresa en 1996, 2 años después de que él abandonara la cabaña por última vez. Ella era contable en una empresa de la competencia, inteligente y divertida, y se interesó por él por razones que él nunca llegó a comprender del todo. Se casaron en menos de un año. Jake nació 2 años después. Los primeros años fueron ajetreados en el buen sentido. Miles trabajaba muchas horas en las obras. Llegaba a casa y su mujer le tenía la cena preparada. Jugaba con su hijo antes de acostarse. Lo habitual, el tipo de vida que la gente construye y considera exitosa. Ganaba mucho dinero. Compraron una casa en un barrio con buenos colegios. Jake jugaba al fútbol, tomaba clases de piano, iba a campamentos de verano. La carrera de Sandra avanzaba. Se iban de vacaciones a Hawái, a Disneylandia, a parques nacionales donde Miles señalaba formaciones geológicas y Sandra ponía los ojos en blanco con cariño. ¿Cuándo había cambiado todo? Miles no podía señalar un momento concreto. Quizás no lo había. Quizás solo era entropía, el lento alejamiento de 2 personas que dejaron de prestarse atención. Cuando Jake se fue a la universidad, Miles y Sandra eran más como agradables compañeros de piso que como pareja. Eran amables el uno con el otro. No se peleaban, pero tampoco conectaban. Dormitorios separados, vidas separadas bajo el mismo techo. El divorcio había sido idea de Sandra, que finalmente lo expresó después de que Jake se graduara y aceptara un trabajo en Portland. ¿Qué estamos haciendo, Miles?, le preguntó una noche durante la cena. No somos felices. No hemos sido felices en años. Él había querido discutir, pero no pudo. Ella tenía razón. Así que contrataron abogados, dividieron los bienes y firmaron los papeles. De forma civilizada y fría, Jake se había puesto del lado de su madre,
lo que dolió más de lo que Miles quería admitir. No es que hubiera escenas dramáticas o acusaciones, solo distancia, un alejamiento. Jake devolvía las llamadas después de 2 días en lugar de 2 horas. Las visitas se hicieron esporádicas. La última vez que Miles había visto a su hijo había sido hacía 4 meses, en una breve comida en la que Jake se pasó la mayor parte del tiempo mirando el móvil. Tenía 26 años, trabajaba en tecnología y salía con alguien en serio. Toda una vida que Miles apenas conocía. Miles se sacudió esos pensamientos y volvió a registrar la cabaña. Revisó la estufa de leña y abrió la puerta para encontrar cenizas antiguas y lo que parecían restos de papel quemado. Nada que se pudiera salvar. Se dirigió al pequeño armario y solo encontró perchas de alambre y más polvo. Fue entonces cuando lo vio. En realidad, solo era una esquina que sobresalía de debajo de una tabla suelta del suelo, cerca del armario. Se arrodilló, la madera crujió bajo sus rodillas y levantó la tabla con los dedos. Se desprendió fácilmente, dejando al descubierto un hueco de unos 15 centímetros de profundidad. Dentro había un papel. Lo sacó con cuidado, esperando que se desmoronara, pero estaba sorprendentemente intacto, protegido de la humedad por el suelo elevado. Era un dibujo infantil hecho con lápices de colores. Una cabaña, presumiblemente esta cabaña, con su característico techo inclinado y su pequeño porche. Delante había 3 figuras de palitos, 2 altas y una pequeña. En la esquina había un sol dibujado, amarillo, con rayos que salían disparados, como el primer intento de un niño por representar la luz. En la parte inferior, encuadrado y con cuidado, ponía con amor, M. Miles lo miró fijamente. M. El nombre no le decía nada. Le dio la vuelta, buscando más información, y encontró una fecha escrita con letra de adulto. Febrero de 1995. Febrero de 1995. Miles llevaba entonces en Seattle casi 6 meses en su nuevo trabajo. Había dejado atrás la cabaña en agosto de 1994 para no volver jamás. Pero alguien más había estado allí. Un niño había dibujado este dibujo, un niño llamado M. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Dejó el dibujo a un lado y volvió a meter la mano en el hueco debajo del suelo. Había más cosas. Un pequeño camión de juguete, de metal rojo, descolorido a rosa. Una horquilla con una flor de plástico. Y debajo de esos objetos, pegada a la viga, una fotografía. La foto estaba descolorida, pero se veía con claridad. Una mujer joven, de unos 20 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta. Estaba sentada en los escalones del porche de la cabaña, los mismos escalones que él acababa de subir. En sus brazos llevaba a un bebé envuelto en una manta amarilla. La mujer sonreía, pero sus ojos parecían cansados. Miles le dio la vuelta a la foto y vio una inscripción con la misma letra que la fecha del dibujo. Emily, 3 meses. Miles se levantó demasiado rápido y su visión se nubló. Se tambaleó hasta la mesa y se sentó con fuerza en una de las sillas. La foto yacía frente a él, con el rostro de la mujer mirando hacia el techo. La volvió a coger, la acercó a su cara, la estudió y entonces lo supo. El reconocimiento le golpeó como un puñetazo en el pecho. Emma Carter Wright. Era Emma. El verano de 1994. Ella trabajaba en la cafetería del pueblo, la que estaba en la carretera principal, que servía desayunos todo el día y cerraba a las 2. Él había entrado a tomar un café y acabó quedándose 3 horas, hablando con ella durante sus descansos. Ella tenía 22 años, vivía con compañeras de piso y ahorraba dinero para la universidad. Tenía planes. Quería estudiar enfermería, quería mudarse a Spokane o quizá a Seattle, a algún lugar con oportunidades. Pasaron todo el verano juntos. Ella iba a la cabaña en sus días libres. Hacían senderismo, nadaban en el arroyo, se sentaban en el porche y hablaban hasta que salían las estrellas. Era fácil, sencillo y perfecto, como solo pueden ser las cosas cuando se es joven, y lo suficientemente estúpido como para pensar que el verano dura para siempre. Pero el verano no duró. En agosto, Miles recibió la llamada sobre el trabajo en Seattle. Un puesto de ingeniería civil, buen sueldo, prestaciones, el comienzo de una carrera profesional de verdad. Le dijo a Emma que lo iba a aceptar. Ella dijo que lo entendía. Dijeron que se mantendrían en contacto. Las mentiras habituales que se dicen cuando se sabe que algo está terminando, pero no se quiere admitir. Se marchó un martes por la mañana, cargó su camioneta, le dio un beso de despedida a Emma
y se fue. Tenía intención de llamar, de verdad, pero el trabajo era exigente y Seattle era abrumador, y los días se convirtieron en semanas y estas en meses. Al final, la culpa por no llamar le pesaba más que el hecho de llamar. Así que no lo hizo. Dejó que se desvaneciera. Dejó que ella se desvaneciera. Siguió adelante con su vida y al parecer Emma estaba embarazada. 3 meses en febrero significaba que el bebé había nacido en noviembre, 3 meses después de su marcha. El cálculo era sencillo y condenatorio. Miles volvió a mirar el dibujo. Love M, no Emma. Me, abreviatura de Emily. Su hija. Tenía una hija. Miles se sentó a la mesa durante mucho tiempo sosteniendo la fotografía. La luz que entraba por la ventana rota cambiaba a medida que la tarde daba paso a la noche. Su mente se apresuró a hacer cálculos y a recordar, tratando de reconstruir una línea temporal que había enterrado bajo 30 años de olvido deliberado. Aquel verano había tenido cuidado. Ambos habían tenido cuidado, pero tener cuidado no era lo mismo que ser perfecto. Y una noche a finales de julio, dejaron que el momento los llevara más allá de la precaución. Ahora lo recordaba claramente, aunque se había entrenado para no pensar en ello durante décadas. La noche era cálida, las ventanas estaban abiertas y el olor a pino flotaba en la cabaña. Emma se había reído de algo que él había dicho, y luego había dejado de reír y lo había besado. Y todo lo demás había seguido con una inevitabilidad que se sentía como una caída. 2 semanas después, había recibido la oferta de trabajo. 2 semanas después de eso, se había ido. Miles dejó la foto y volvió a la tabla suelta del suelo. Esta vez la levantó por completo, revelando todo el espacio que había debajo. Había más dentro, mucho más. Un pequeño paquete de cartas atadas con una goma elástica podrida. Las recogió con cuidado y desató la goma, que se desintegró al tocarla. Las cartas estaban dirigidas a Emma Cartwright, a la dirección de esta cabaña. La dirección del remitente indicaba a alguien llamado Margaret Cartwright en Spokane. Los matasellos iban desde finales de 1995 hasta principios de 1997. Todas habían sido abiertas. Miles sacó la primera carta del sobre. El papel era fino. La letra era apretada y apresurada. Emma, cariño, tu padre y yo estamos muy preocupados. Por favor, llámanos. Podemos ayudarte. No tienes por qué pasar por esto sola. Ese hombre no va a volver y tienes que aceptarlo y volver a casa. El bebé necesita estabilidad. Tú necesitas ayuda. Por favor, llámanos. Con amor, mamá. Miles sintió un nudo en el estómago. Leyó otra carta. Esta estaba fechada 6 meses después. Emma, fui allí la semana pasada, pero no me abriste la puerta. Podía oír a Emily llorando dentro. Esta no es forma de criar a una niña. La mitad del tiempo sin electricidad, sin teléfono, apenas calefacción. ¿Qué estás demostrando? Él te dejó. No vale la pena. Vuelve a casa. Lo resolveremos. Tu padre te ha perdonado todo. Vuelve a casa, mamá. Y otra fechada en diciembre de 1996. Emma, no sabemos nada de ti desde hace 4 meses. ¿Estás viva? ¿Emily está bien? Te ruego que al menos nos digas que estás bien. Si no quieres volver a casa, al menos ve a la ciudad y llámame, por favor. Mamá. Miles leyó las 7 cartas. Cada una era una variación del mismo tema. La madre de Emma suplicándole que abandonara la cabaña, que volviera a casa, a Spokane, que aceptara ayuda. El padre de Emma, aparentemente dispuesto a perdonar cualquier desavenencia que hubiera podido haber. Y bajo todo ello, la clara insinuación de que Emma estaba esperando a alguien que no iba a volver. Ella lo estaba esperando a él. Miles se apartó de la mesa y se puso de pie, con las piernas temblorosas. Caminó hasta la ventana rota y se quedó mirando los árboles. El sol estaba más bajo ahora, pintando todo con una luz dorada que habría sido hermosa si él pudiera sentir algo más que horror. Ella había estado aquí. Emma había vivido aquí con su pequeña hija durante inviernos, en los que la temperatura bajaba a 10 grados bajo cero, sin electricidad. Él nunca se había molestado en llevarla hasta tan lejos de la carretera principal. Sin teléfono, solo con una estufa de leña, una bomba manual para el agua y todo lo que ella pudiera subir a la montaña. Y lo había hecho durante años. Las cartas lo demostraban, al menos hasta finales de 1997. ¿Por qué no se había puesto en contacto con él? Él le había dejado su número del trabajo, el nombre de la empresa en Seattle.
Podría haber llamado, podría habérselo contado, a menos que Miles volviera al escondite del suelo y buscara con más cuidado. Detrás de las cartas, encajado contra la parte posterior, había un pequeño cuaderno de espiral. Lo sacó y lo abrió por la primera página. No era un cuaderno, era el diario de Emma, o al menos parte de él. Solo una docena de páginas, el resto arrancadas o perdidas. La primera entrada tenía fecha del 20 de noviembre de 1994. Emily tiene 2 días. No puedo creer que sea real. Es tan pequeña y perfecta y mía. Miles aún no lo sabe. Ayer llamé a su oficina, pero me dijeron que está en un curso de formación durante 2 semanas y que no atiende llamadas personales. Dejé mi nombre, pero no sé si recibió el mensaje. Lo volveré a intentar la semana que viene. Quiero decírselo en persona, no por teléfono. Es demasiado importante para una llamada telefónica. Miles cerró los ojos. Ella había llamado. Había intentado localizarlo. Él estaba en el curso de formación para nuevos empleados, el intensivo obligatorio de 2 semanas que hacían todos los ingenieros recién contratados. Las llamadas personales eran filtradas. Nunca había recibido un mensaje de nadie llamado Emma. Pasó a la siguiente entrada, fechada un mes después. Emily crece cada día más. Hace unos soniditos que me rompen el corazón. Volví a llamar a la oficina de Miles. La recepcionista dijo que le dejaría un mensaje. Le di el número del restaurante, ya que aquí no hay teléfono. No he tenido respuesta. Quizás esté trabajando en un proyecto. Quizás simplemente esté ocupado. Esperaré un poco más antes de volver a intentarlo. Otra entrada. Febrero de 1995. Hoy cumple 3 meses. Tomé esa foto en el porche. Ojalá Miles pudiera verla. Tiene sus ojos. Juro que sí. Volví a llamar la semana pasada. Esta vez me preguntaron quién era y por qué llamaba. Les dije que era una amiga de antes. Me dijeron que estaba muy ocupado y que no estaba disponible. No sé qué significa eso. ¿Me se está evitando? ¿Recibió los mensajes y decidió no devolverme la llamada? No puedo creerlo. El Miles que yo conocía no haría eso. Mayo de 1995. Emily tiene 6 meses. Está intentando sentarse sola. Sonríe todo el tiempo. No he llamado en 2 meses. ¿Para qué? O no lo sabe o no le importa. Y no sé qué es peor. Mamá quiere que vuelva a casa, pero no puedo. Todavía no. ¿Y si él vuelve? ¿Y si aparece aquí y ya no estamos? Tengo que darle más tiempo. La última entrada data de diciembre de 1996. Emily cumplió 2 años el mes pasado. Ahora habla, dice palabras de verdad. Me llama mamá. A veces me pregunta por papá y no sé qué decirle. Ayer vi a Tom en la ciudad, el amigo de Miles de aquel verano. Le pregunté por Miles. Tom parecía incómodo. Me dijo que Miles se había casado y vivía en Seattle. Tiene un buen trabajo, una esposa, toda una vida. ¿Casado? Se casó y nunca me lo dijo. Me siento como una tonta. Esperé 2 años a un hombre que se casó. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mamá tiene razón. Tengo que irme. Tengo que empezar de nuevo. Pero, ¿por dónde empiezo? El diario terminaba ahí, con las páginas arrancadas. Faltaba el resto de la historia. Pero Miles podía completar lo suficiente. Emma lo había esperado durante años, mientras él tenía un nuevo trabajo, una nueva relación, se casaba con Sandra. Ella había esperado aquí, en esta cabaña, con su hija, creyendo que él volvería, esperando que él quisiera saber. Y él nunca lo supo. Él había seguido adelante con su vida, se había casado con otra persona, había formado una familia, había construido una carrera, mientras Emma luchaba sola en una cabaña helada, sin electricidad y con un bebé que tenía los ojos de él. Miles se dejó caer al suelo, con la espalda contra la pared. La fotografía lo miraba desde donde la había dejado sobre la mesa. Emma parecía tan joven, tan cansada, tan esperanzada a pesar de todo. Tom lo sabía. Eso le quemaba en el pecho. Tom, su supuesto amigo de aquellos días de verano, había visto a Emma, había hablado con ella, le había dicho que Miles estaba casado y luego no había dicho nada más. Durante todos estos años, Tom había guardado silencio sobre su encuentro con Emma, sobre el bebé, sobre todo. Miles sacó su teléfono. Seguía sin haber cobertura. Tendría que esperar hasta poder bajar de la montaña, pero llamaría a Tom, le exigiría respuestas y luego encontraría a Emma y se lo contaría. ¿Contarle qué? Lo siento. Eso parecía ridículamente insuficiente para lo que había hecho, para lo que no había hecho.
Miró a su alrededor con nuevos ojos. Aquello ya no era solo su antiguo hogar. Era el lugar donde su hija había dado sus primeros pasos, donde había aprendido a hablar, donde había llamado a un padre que nunca llegó. Las paredes guardaban algo más que polvo y recuerdos. Guardaban toda una infancia que él se había perdido. Una vida que debería haber sido en parte su responsabilidad, pero que Emma había llevado sola. Miles recogió con cuidado las cartas, el diario y la fotografía. Los guardó en su bolsa de viaje junto con el dibujo y los pequeños juguetes. Pruebas, evidencias, los restos de una familia cuya existencia nunca había conocido. Cuando el sol se puso por completo y la cabaña quedó a oscuras, Miles encendió su linterna y se sentó a la mesa. No podía vender este lugar. No ahora. No hasta que entendiera lo que había sucedido aquí. No hasta que encontrara a Emma y Emily y les pidiera perdón de alguna manera. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa, junto a la linterna. El punto 17, la cabaña, estaba resaltado con un rotulador amarillo. El abogado de Sandra había insistido mucho en la liquidación. De repente, Miles se preguntó si Sandra sabía algo, si de alguna manera, en todos esos años, había descubierto la verdad sobre Emma y había estado tratando de borrar las pruebas. Sacó un bolígrafo y escribió en la página del acuerdo de propiedad: el comprador retira la cabaña para que siga siendo propiedad de Miles Traynor. Ya se ocuparía de las consecuencias legales más tarde. Ahora mismo tenía que encontrar a su hija. Miles no durmió esa noche. Se tumbó en su saco de dormir en el suelo de la cabaña. El colchón estaba inservible y se quedó mirando las vigas del techo. Cada crujido de la madera le hacía pensar en Emma, moviéndose por ese espacio con un bebé. Cada silbido del viento a través de la ventana rota le hacía imaginar los inviernos en los que ella tenía que mantener la estufa de leña encendida toda la noche para mantener a Emily caliente. Al amanecer, hizo las maletas rápidamente y bajó la montaña en coche. Su teléfono captó señal a unos 5 kilómetros de la autopista e inmediatamente empezó a vibrar con mensajes. 2 de su abogado sobre el acuerdo de la propiedad y uno de Sandra preguntándole si se había ocupado de la situación de la cabaña. Los ignoró todos y se detuvo en un área de descanso. Tom respondió al cuarto tono: Miles, son las 6 de la mañana. Lo sabías. La voz de Miles sonó más dura de lo que pretendía. Emma, tú la viste. Sabías lo del bebé. Silencio al otro lado del teléfono. Entonces, ¿dónde estás? Eso no importa. Dime lo que sabes. Otra pausa. Miles oyó a Tom moverse, probablemente levantándose de la cama, tratando de despertarse lo suficiente para esta conversación. La vi una vez, tal vez en 1996, tal vez en 1997. Estaba por allí haciendo senderismo y paré en la cafetería del pueblo. Ella estaba allí con una niña pequeña, de unos 2 años. ¿Hablaste con ella? Sí. La voz de Tom se apagó. Me preguntó por ti, si sabía algo de ti, si sabía cómo te iba. Le dije que estabas en Seattle y que te habías casado. Pensé que era más amable que... ¿Más amable que qué? Más amable que decirme que tenía una hija. No sabía que era tu hija, Miles. Ella no me lo dijo. Supuse que había seguido adelante, se había casado y había tenido un hijo con otra persona. Para entonces, tú llevabas años fuera. ¿Qué se supone que debía pensar? Miles agarró el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Podrías haber preguntado. Podrías haberme llamado y decirme: oye, ¿te acuerdas de Emma? La he visto. Tiene un hijo. Quizá te interese saberlo. ¿Y qué habrías hecho? ¿Estabas casado con Sandra? Tenías a Jake. ¿Crees que lo habrías dejado todo para ir a investigar a una chica con la que tuviste un romance de verano? Sé sincero. Las palabras golpearon a Miles como un golpe físico porque Tom tenía razón. Si Tom le hubiera llamado en 1996 para decirle que Emma estaba en la ciudad con un bebé, Miles probablemente lo habría descartado. Se habría convencido a sí mismo de que no era su problema. Llevaba 2 años casado, centrado en su carrera, construyendo una vida que no incluía cabañas en la montaña ni errores de juventud. Tengo que encontrarla, dijo Miles finalmente. Emma, ¿a dónde fue? No lo sé, solo la vi esa vez. Parecía... Tom hizo una pausa. Parecía cansada. Miles, agotada, como si la vida le estuviera dando una buena paliza. El niño parecía estar bien, sin embargo, limpio, bien alimentado, feliz. Emma lo estaba cuidando. ¿Recuerdas algo más?
Algo que ella dijera, solo que preguntó por ti. Y cuando le dije que estabas casado, puso una cara como si le hubiera confirmado algo que temía. Me dio las gracias y se marchó. No se terminó el café. Simplemente cogió al niño y se fue. Miles cerró los ojos. Se lo podía imaginar. La cara de Emma desanimándose, su esperanza finalmente muriendo, tomando a Emily de la mano y alejándose del último hilo que la conectaba con la vida que había estado esperando. Lo siento, dijo Tom en voz baja. Debería habértelo dicho. Aunque no estuviera seguro sobre la niña, debería haber dicho algo. Pensé que complicaría las cosas, que causaría problemas en tu matrimonio. Mi matrimonio ya se ha acabado de todos modos. Oí a la hermana de Sandra mencionarlo en una barbacoa el verano pasado. Pensé en llamarte entonces, pero no sabía qué decir. ¿Conoces a alguien más que pueda haber visto a Emma? ¿Alguien que pueda saber a dónde fue? Prueba con Ruth, la mujer que vive a unos 3 kilómetros de tu cabaña, la que tiene todos esos comederos para pájaros. Lleva allí toda la vida. Sabe los asuntos de todo el mundo. Miles le dio las gracias y colgó. Se quedó sentado en su camioneta unos minutos más, procesando la información. El sol de la mañana ya había salido por completo. El tráfico empezaba a acumularse en la autopista. Gente normal yendo a trabajos normales, viviendo vidas normales. Miles se sentía ajeno a todo eso. Condujo hasta la ciudad más cercana que tenía biblioteca y pasó 3 horas en los ordenadores públicos. Emma Cartwright buscó todas las variaciones que se le ocurrieron. Redes sociales, páginas blancas, registros públicos. Nada, o más bien demasiado. Docenas de Emma Cartwright. Ninguna de ellas tenía la edad o la ubicación correctas. Intentó buscar registros de nacimiento. El estado de Washington exigía una tasa y un tiempo de tramitación para los documentos oficiales, pero podía ver la información básica. Emily Cartwright, nacida el 18 de noviembre de 1994 en el St. Vincent Medical Center del condado de Cascade. Madre, Emma Rose Cartwright. Padre, en blanco. Verlo en letra oficial lo hacía real de una manera que el diario y las cartas no habían logrado. Su hija existía en las bases de datos del gobierno, tenía un número de la seguridad social, había nacido en un hospital a 32 kilómetros de la cabaña, y él no sabía nada de todo eso. Miles imprimió el registro y lo guardó cuidadosamente en su cartera. Luego buscó a los padres de Emma, Margaret y Robert Cartwright en Spokane. Las páginas blancas mostraban una dirección, pero el número de teléfono estaba desconectado. De todos modos, anotó la dirección. Al mediodía estaba de vuelta en la carretera, adentrándose en las montañas hacia la casa de Ruth. La recordaba vagamente del verano de 1994. Una mujer mayor, tal vez de unos 60 años entonces, que vivía todo el año en una pequeña casa con vistas al valle. Había sido amable con él, le había traído huevos frescos una vez cuando se le averió la camioneta y se quedó atrapado en la cabaña durante una semana, esperando las piezas de repuesto. Su casa seguía igual. Los comederos para pájaros que Tom había mencionado estaban por todas partes, colgados de los árboles y montados en postes de una docena de variedades diferentes. Ruth estaba en su jardín llenando uno de ellos cuando Miles se detuvo. Se volvió al oír el ruido de su camioneta y se protegió los ojos del sol con la mano. Miles Trainer dejó la bolsa de semillas y se dirigió hacia él. Dios mío, hace 30 años que no te veo. Pensaba que estabas muerto o en la cárcel. Solo ausente, dijo Miles. ¿Puedo hablar contigo? Ruth lo observó durante un momento y luego asintió. Entra, prepararé café. Su cocina era exactamente como Miles esperaba, luminosa y limpia, con cortinas de encaje y una colección de gallinas de cerámica en el alféizar de la ventana. Sirvió café en tazas desparejadas y se sentó frente a él en una pequeña mesa. «Has venido por Emma», dijo Ruth. No era una pregunta. Miles asintió. «¿La conocías?» «Conocía a su hija. Vi a esa chica luchar durante 3 años. Llegó aquí con un bebé y nada más. Vivió en tu cabaña durante inviernos que matarían a un hombre adulto y mucho más a una mujer joven con un bebé. Le llevaba comida cuando podía. La llevaba al pueblo a por provisiones. Era demasiado orgullosa para pedir ayuda, pero la aceptaba si no se armaba un escándalo. ¿Por qué nadie lo hizo?» Miles se detuvo. ¿Qué estaba preguntando? ¿Por qué nadie obligó a Emma a marcharse? ¿Se llevó al bebé? ¿Llamó a los servicios sociales? ¿Por qué se quedó?
Ruth lo miró con ojos que habían visto demasiado como para dejarse engañar por nada. Realmente no lo sabes. Ella te estaba esperando. Miles, pensaba que volverías. Pensaba que querrías saber de tu hija. Esperó hasta que ya no pudo esperar más. No lo sabía, dijo Miles, y su voz se quebró. No sabía que estaba embarazada. No sabía nada de Emily. Habría... Se detuvo. ¿Habría qué? Habría vuelto. Habría dejado el trabajo. La nueva vida. No sabía qué habría hecho en esa incertidumbre que le parecía cobardía. Ruth se acercó y le acarició la mano. No saberlo no borra el daño, hijo, pero puede que haga más fácil la siguiente parte. ¿La siguiente parte? ¿Encontrarlos? Dijo Ruth. Averiguar qué pasó después de que Emma se marchara, porque supongo que por eso estás aquí. Miles asintió. Ruth se levantó y se dirigió a un cajón. Sacó una vieja agenda, hojeó las páginas y escribió algo en un trozo de papel. Este es el último lugar al que sabía que Emma se dirigía. Portland, Oregón. Me dijo que tenía una prima allí que podría ayudarla a salir adelante. Eso fue a finales de 1997. No sé si lo consiguió, pero es un comienzo. Miles cogió el papel. Portland. Era algo más de lo que tenía hace una hora. Gracias, dijo. No me des las gracias todavía, respondió Ruth. Puede que no te guste lo que encuentres. Miles condujo hasta Portland ese mismo día. La dirección que Ruth le había dado estaba en el sureste de Portland, un barrio de casas antiguas y calles arboladas. La prima se llamaba Patricia Hammond. Ruth lo había anotado junto con una advertencia. No sé nada de ella desde hace años. No tengo ni idea de si sigue allí. La casa era un modesto bungalow con la pintura desconchada y un jardín descuidado. Miles se sentó en su camioneta al otro lado de la calle durante 10 minutos, armándose de valor para llamar a la puerta. ¿Qué diría? Hola, estoy buscando a una mujer a la que abandoné hace 30 años y a la hija que no sabía que tenía. Sonaba descabellado incluso en su cabeza. Finalmente, salió y caminó por el camino de hormigón agrietado. El timbre no funcionaba, así que llamó a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. Seguía sin haber respuesta. Estaba a punto de marcharse cuando la puerta se abrió un poco, sujeta por una cadena. ¿Qué quiere? La voz pertenecía a una mujer de unos 60 años, con el pelo gris y mirada recelosa. Busco a Patricia Hammond. ¿Quién la busca? Me la llamo Miles Trainer. Estoy tratando de encontrar a Emma Cartwright. Ruth, una mujer que vive en Cascades, dijo que Emma podría haber venido aquí a finales de los años 90. La expresión de la mujer cambió ligeramente. Quizás reconocimiento o cansancio. Emma no está aquí. Lo sé. Solo necesito saber si vino aquí, si sabe a dónde fue después. ¿Por qué? Era una pregunta razonable. Miles respiró hondo. Porque soy el padre de Emily y no sabía que existía hasta hace 3 días. La mujer lo miró fijamente durante un largo momento. Luego cerró la puerta. Miles oyó cómo se deslizaba la cadena y la puerta se abría por completo. Pase. La sala de estar de Patricia Hammond estaba desordenada, pero limpia. Había fotos por todas partes. Fotos familiares, niños de diferentes edades, bodas, graduaciones. Le indicó a Miles que se sentara en un sofá desgastado y ella se sentó en el sillón frente a él. Emma vino aquí en diciembre de 1997, dijo Patricia sin preámbulos. Estaba desesperada. Tenía un hijo de 3 años y unos $200 a su nombre. La dejé quedarse en mi habitación libre. Consiguió un trabajo como camarera, ahorró dinero e intentó recuperarse. ¿Cuánto tiempo se quedó? Unos 2 años. Emily empezó el jardín de infancia aquí. A Emma le iba bien, teniendo en cuenta que tenía 2 trabajos y asistía a clases nocturnas para terminar su GED. Lo estaba intentando. Patricia hizo una pausa y su expresión se suavizó. Habló de ti alguna vez durante ese verano. Dijo que eras el único hombre al que había amado. Las palabras fueron como clavos clavados en el pecho de Miles. No podía hablar, Patricia continuó. En 1999, conoció a alguien, un chico llamado Rick. Al principio parecía agradable. Tenía un trabajo estable. Era amable con Emily. Emma pensó que tal vez podría tener una vida normal. Ya sabes, enseguida se pusieron serios. Él quería casarse. ¿Lo hicieron? No. Rick se enteró de ti, de cómo había nacido Emily. Dijo que no quería criar a la hija de otro hombre. Le dio a Emma un ultimátum, que diera a Emily en adopción y empezara de cero con él, o se acababa todo. La voz de Patricia se endureció.
Emma le mandó al infierno y lo echó esa misma noche. Bien, dijo Miles en voz baja. Quizá, pero eso rompió algo en ella. Empezó a aislarse, se deprimió, perdió uno de sus trabajos porque no dejaba de llamar para decir que estaba enferma. El otro trabajo no era suficiente para pagar el alquiler. A principios de 2000, le costaba mucho poner comida en la mesa. ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no llamó a sus padres? Patricia negó con la cabeza. Por orgullo. Lo mismo que la mantuvo en esa cabaña durante 3 años. Ya les había pedido mucho y la habían rechazado muchas veces. Su padre la repudió cuando se quedó embarazada. La llamó zorra y le dijo que se lo había buscado. Su madre intentó ayudarla en secreto, pero al final también dejó de hacerlo. Emma estaba sola. Miles se sintió mal. El padre de Emma la había repudiado por su culpa, por un embarazo por el que Miles debería haber estado ahí. ¿Qué pasó después? Se mudó de mi casa en la primavera de 2000. Dijo que necesitaba resolver las cosas por su cuenta. Consiguió un apartamento más barato en un barrio peor. Intenté mantener el contacto, pero ella me rechazó. La vi quizá 2 veces en los años siguientes. Cada vez tenía peor aspecto. Estaba más delgada, más triste. Emily estaba creciendo dulce e inteligente, pero se notaba que las cosas eran difíciles. Patricia se levantó y se acercó a una estantería. Sacó un álbum de fotos y lo hojeó. Esta es del primer día de Emily en el jardín de infancia. Emma la trajo para que le hiciera una foto. Le entregó la foto a Miles. Emily tenía 5 años y llevaba una mochila morada que le quedaba grande para su pequeño cuerpo. Sonreía, mostrando un hueco donde había perdido un diente. Detrás de ella, Emma estaba de pie con la mano en el hombro de Emily. Emma parecía agotada, pero orgullosa. Miles se quedó mirando la foto. Su hija, a los 5 años, se lo había perdido todo. El primer día de colegio, el diente perdido, todo. ¿Puedo? Su voz se quebró. ¿Puedo quedarme con una copia? Patricia asintió. Te haré una antes de que te vayas. ¿Sabes a dónde fue Emma después del año 2000? A diferentes apartamentos en Portland. Le perdí la pista. Intenté llamar al número que tenía de ella en 2002, pero estaba desconectado. Conduje hasta su última dirección conocida, pero el propietario me dijo que se había mudado meses antes. No dejó ninguna dirección de reenvío. ¿Y nunca más supo nada de ella? La expresión de Patricia cambió. Algo brilló en sus ojos, quizás dolor o arrepentimiento. Tuve noticias de ella una vez, en marzo de 2003. Me llamó desde un hospital. Tenía neumonía. Grave. Quería que me quedara con Emily si le pasaba algo. El corazón de Miles se detuvo. ¿Qué quiere decir con si le pasaba algo? Emma murió. Miles, 15 de marzo de 2003. Tenía 31 años. La voz de Patricia era suave pero firme. La neumonía empeoró demasiado. Llevaba semanas enferma, pero no podía permitirse faltar al trabajo. No podía permitirse ir al médico. Cuando finalmente fue al hospital, sus pulmones estaban llenos de líquido. Lo intentaron todo, pero ya era demasiado tarde. La habitación daba vueltas. Miles se llevó las manos a la cabeza. No, no, eso no puede ser. Lo siento. Sé que esto no es lo que querías oír. ¿Qué le pasó a Emily? La pregunta salió ahogada. No pude acogerla. Tenía mis propios problemas de salud. Apenas podía mantener mi casa. No podía cuidar de una niña. Emma no tenía más familia que pudiera hacerse cargo de ella. Emily entró en el sistema de acogida. Tenía 8 años. 8 años. La misma edad que tenía Jake cuando Miles lo llevó a Disneylandia. Cuando la vida era sencilla y buena y llena de promesas. Y Emily entró sola en el sistema de acogida, huérfana porque su madre había muerto cuidándola sin ninguna ayuda. ¿Sabes qué le pasó después? ¿A dónde fue? Patricia negó con la cabeza. Los registros de acogida están sellados. Intenté averiguar algo sobre ella varias veces, pero no me dijeron nada. No era familia. Llevo 20 años preguntándome qué fue de aquella niña. Miles se levantó de golpe. Tengo que encontrarla. Emily, ahora tiene 30 años. Está ahí fuera, en algún lugar, y se merece saberlo. Se detuvo. ¿Saber qué? Que su padre existía. Que había estado vivo y bien todo el tiempo que su madre luchó y murió. Se merece saber que alguien se preocupa por ella. Patricia terminó por él, aunque sea 22 años demasiado tarde. Miles tomó la dirección del hospital donde Emma había muerto. Tomó el nombre de la agencia de acogida que se había llevado a Emily. Tomó una copia de la foto del jardín de infancia que Patricia imprimió desde su ordenador. Y luego se marchó,
conduciendo sin rumbo por las calles de Portland, sin ver nada. Emma estaba muerta. Llevaba muerta 21 años. Nunca podría decirle que lo sentía. Nunca podría explicarle que no lo sabía. Nunca podría arreglar las cosas. Pero Emily estaba viva en algún lugar, y él la encontraría. Miles se registró en un motel barato de Portland y pasó la semana siguiente investigando. Visitó la oficina de registros del condado, rellenó formularios, pagó tasas y esperó. Llamó a la agencia de acogida y le dijeron, de forma educada pero firme, que no podían proporcionarle ninguna información sobre antiguos clientes sin una orden judicial. Preguntó qué se necesitaba para obtener una orden judicial y le dijeron que tenía que demostrar que tenía una relación familiar y que necesitaba legítimamente la información. En otras palabras, necesitaba un abogado. Llamó a su abogado de divorcio, que le recomendó a alguien especializado en derecho de familia. La consulta fue deprimente. Señor Trainer, tengo que ser sincera con usted, le dijo la abogada. Era más joven de lo que Miles esperaba, quizá unos 40 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Establecer la paternidad de forma retroactiva después de 30 años es complicado, especialmente cuando la madre ha fallecido y la hija ya es adulta. ¿Cuál es exactamente su objetivo? Solo quiero encontrar a mi hija. Quiero que sepa que existo. ¿Y luego qué? ¿Ha pensado en lo que pasará cuando la encuentre? Tiene 30 años. Ha vivido toda su vida sin usted. Puede que no le haga gracia que aparezca ahora. Miles había pensado en eso. No había pensado en otra cosa durante las noches de insomnio en el motel. Lo sé, pero aún así se merece saberlo. Se merece saber que su padre no la abandonó a propósito. La abogada asintió. De acuerdo, podemos solicitar al tribunal acceso a los registros de acogida. Tendremos que presentar pruebas de ADN que demuestren la paternidad. ¿Tienes algo de Emily? ¿Pelo, ropa, cualquier cosa con material biológico? Miles pensó en la cabaña, el camión de juguete, la pinza para el pelo. ¿Seguirían teniendo ADN utilizable después de 30 años? Se lo comentó a la abogada. Quizás, dijo ella. Vale la pena intentarlo. También tendremos que solicitar una prueba de paternidad póstuma utilizando su ADN y cualquier registro del nacimiento de Emily. Es posible que el hospital haya archivado muestras de sangre de los exámenes neonatales. Es poco probable, pero posible. El proceso llevaría meses y costaría miles de dólares. Miles aceptó todo. Condujo de vuelta a Seattle para poner sus asuntos en orden. Su apartamento parecía más vacío que nunca. El divorcio le había dejado con lo básico. Una cama, un sofá, un televisor que nunca veía. Las paredes estaban desnudas. Parecía un lugar por donde alguien pasaba. No vivía. No había hablado con Jake desde antes del viaje a la cabaña. Eso tenía que cambiar. Llamó a su hijo 3 veces antes de que Jake finalmente respondiera. «Hola, papá». La voz de Jake era cautelosa. «Jake, necesito hablar contigo sobre algo. ¿Podemos vernos para cenar? Estoy bastante ocupado esta semana. Por favor, es importante». Quedaron en un restaurante a medio camino entre Seattle y Portland, en territorio neutral. Jake llegó 15 minutos tarde, vestido con unos vaqueros caros y una camisa abotonada que probablemente costaba más que todo el conjunto de Miles. Su hijo tenía buen aspecto, parecía sano, como si la vida le tratara bien. Pidieron y charlaron un rato. Jake habló de su trabajo, de un proyecto relacionado con la inteligencia artificial y el análisis de datos que Miles solo entendió a medias. Miles habló de su trabajo, de los proyectos que estaba gestionando, de cosas sin importancia. Finalmente, durante el postre, Miles dijo, «Encontré algo en la cabaña». Jake dejó el tenedor. «¿La cabaña que mamá quería que vendieras?» «Sí. Encontré pruebas de que alguien vivió allí después de que me fuera en 1994. Una mujer que conocí ese verano. Tenía un bebé, una niña». La expresión de Jake no cambió. «Vale, el bebé era mío, Jake. Ahora tienes una media hermana». La cara de Jake cambió. Sorpresa, confusión, algo más difícil de interpretar. «¿Tienes otro hijo?» «Bueno, sí, pero no lo sabía. Me enteré hace 2 semanas. ¿Cómo es posible que no supieras que tenías un hijo durante 30 años?» Era la pregunta que Miles se había estado haciendo. Su madre nunca me lo dijo. Lo intentó, pero yo ya me había mudado a Seattle. No podía contactar con ella. Para cuando pude saberlo, estaba con tu madre y luego naciste tú.
Así que estás diciendo que dejaste embarazada a una mujer y la abandonaste. La voz de Jake se volvió fría. No sabía que estaba embarazada. Eso no lo mejora. Papá, Miles aceptó el juicio. Era justo. Tienes razón, no lo es. Pero ahora estoy intentando encontrarla. A mi hija, tu media hermana. Se llama Emily. Tiene 30 años. ¿Mamá lo sabe? Todavía no. Jake se rió, pero no había humor en ello. Oh, tío, esto la va a matar. Lo sabes, ¿verdad? Ella ya cree que le has hecho perder 30 años de su vida. Ahora va a descubrir que tenías otra familia de la que nunca le hablaste. No era una familia. Fue un error. Un verano. Para. Jake levantó la mano. No quiero oír hablar de tu aventura de verano. Quiero saber por qué me estás contando esto. Porque Emily es tu hermana. Porque si la encuentro, creo que deberías conocerla. ¿Por qué querría hacer eso? La pregunta quedó en el aire. Miles no tenía una buena respuesta. Porque la familia es importante. Porque la sangre significa algo. Ninguna de las dos razones parecía cierta ante la ira de Jake. Porque ha estado sola toda su vida, dijo Miles finalmente. Su madre murió cuando ella tenía 8 años. Creció en hogares de acogida. No tenía a nadie. Si no quieres conocerla por mí o por ella, entonces conócela porque sabes lo que es que un padre te abandone. Yo he estado ausente de tu vida durante años. No le hagas lo mismo a ella. Jake lo miró durante un largo rato. No has desaparecido de mi vida porque hayas muerto. Solo eres... Se detuvo y volvió a empezar. Siempre estabas físicamente presente en los eventos escolares, en los partidos de fútbol, pero nunca estabas realmente presente. Siempre estabas pensando en el trabajo o en lo que fuera que te pasara por la cabeza. Mamá y yo solo éramos cosas en tu vida, no la razón de ella. Las palabras le dolieron profundamente porque eran ciertas. Miles había estado presente, pero no comprometido. Había cumplido con las obligaciones de la paternidad sin vivirla realmente. Y ahora Jake, su hijo, el niño que había criado, se sentía como un extraño. Lo siento, dijo Miles. ¿Por qué? Por abandonarnos a mamá y a mí. Por tener una hija en secreto. Por preocuparte por fin por algo cuando ya es demasiado tarde. Por todo. Jake apartó la silla. Tengo que irme. Jake, pensaré en lo de la hermana. Pero no te prometo nada. Y papá. Se detuvo junto a la mesa. Quizá deberías preguntarte por qué te importa tanto encontrar a esta hija que nunca has conocido, cuando no te molestaste en conocer realmente al hijo que criaste. Se marchó. Miles se quedó solo en la mesa, mirando la cuenta. La camarera se acercó, vio su cara y se llevó la cuenta en silencio. Le daré un minuto, dijo. Miles se quedó allí sentado durante una hora. Pensó en las palabras de Jake, pensó en Emily, en algún lugar del mundo, sin saber que él existía. Pensó en Emma en aquella cabaña, esperando a alguien que nunca llegaría. Pensó en todas las formas en que un hombre podía fracasar sin quererlo. Cuando finalmente se marchó, la noche era fría y clara. Las estrellas eran visibles a pesar de las luces de la ciudad. Miles se quedó en el aparcamiento y las miró como solía hacer en el porche de la cabaña en el verano de 1994, cuando todo parecía posible. Cuando era joven y lo suficientemente estúpido como para pensar que el amor y la intención eran suficientes. Entonces, se equivocó. Ahora intentaba no equivocarse, pero, se equivocara o no, encontraría a Emily. Al menos eso se lo debía a Emma. El proceso legal avanzaba lentamente. Miles pasó 3 meses tramitando documentos, presentando papeleo y esperando las fechas de los juicios. Su abogado consiguió una muestra de los registros archivados del hospital sobre las pruebas de detección en recién nacidos. La sangre de Emily de 1994 se había conservado en una instalación climatizada durante 3 décadas, porque así lo exigían las normas. Miles proporcionó su propia muestra de ADN. La prueba de paternidad dio un resultado con un 99,9% de certeza. Emily Cartwright era su hija biológica. Debería haber sido una victoria. En cambio, solo hizo que todo fuera más real, más doloroso. Sandra lo llamó en enero. Él la había estado evitando, dejando que sus mensajes se acumularan sin responder. Pero ella fue persistente, y finalmente, él respondió. Miles, ¿qué pasa? Mi abogado dice que estás peleando por el acuerdo de propiedad. Acordaste vender la cabaña. Los planes han cambiado. ¿Qué significa eso? Podría haber mentido.
Podría haber dicho que había decidido quedársela por razones sentimentales, pero estaba cansado de las mentiras, incluso de las mentiras por omisión. Encontré algo allí. Alguien vivió en esa cabaña después de que me fuera en 1994. ¿Y eso qué tiene que ver? Era Emma, una mujer con la que salí ese verano antes de mudarme a Seattle. Estaba embarazada cuando me fui. Tuvo un bebé, mi bebé. Vivió en la cabaña durante 3 años, esperando a que yo volviera. Silencio al otro lado del teléfono. Entonces estás bromeando. No. Se llamaba Emily. Emily está bien. Ahora tiene 30 años. Tengo una hija, Sandra. Más silencio. Mills podía oír a Sandra respirar. Casi podía oírla procesar la información. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más dura. ¿Qué sabías? No, solo te dije que ahora no. En aquel entonces sabías algo sobre esa cabaña, por eso nunca fuiste allí, por eso nunca quisiste hablar de ello, por eso la conservaste, pero nunca la visitaste. Sabías que había algo allí que no querías afrontar. No sabía nada de Emily, pero sabías lo de Emma. Sabías que habías dejado a alguien atrás y nunca fuiste a ver cómo estaba. Nunca la buscaste. Simplemente huiste y construiste una vida agradable y segura conmigo. Mills quería discutir, pero no pudo. Sandra tenía razón. Sabía que había dejado a Emma de forma abrupta. Sabía que había sido cruel y que había estado mal. Se había sentido culpable por ello durante meses después de llegar a Seattle, pero había enterrado esa culpa. La había cubierto con el trabajo, nuevas relaciones y el ajetreo de construir una vida. Al final, se había convencido a sí mismo de que no importaba, de que Emma había seguido adelante, había encontrado a otra persona y vivía una vida feliz. Lo siento, dijo. ¿Por qué? ¿Por mentirme durante 30 años? ¿Por utilizarme como vía de escape de tu propia culpa? ¿Por malgastar mi vida mientras tú jugabas a ser un hombre de familia cuando ni siquiera podías? Ella se detuvo. Él la oyó respirar hondo, esforzándose por mantener la compostura. Quiero que se formalice el divorcio. Quiero que esto termine. Quédate con tu maldita cabaña. Quédate con tus secretos. Ya no quiero saber nada de eso. Colgó. Miles se quedó sentado con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de otra relación destruida por sus fracasos. Su abogado le llamó en marzo con noticias. El tribunal había concedido acceso a los registros de acogida de Emily. Miles condujo hasta la oficina del condado y se sentó en una sala de espera beige hasta que un empleado le trajo una carpeta. Dentro había documentos que abarcaban 10 años, registros de acogida, expedientes escolares, notas de los asistentes sociales. La historia de la infancia de Emily, reducida a lenguaje burocrático y sellos oficiales. Había sido acogida por 3 familias diferentes entre los 8 y los 13 años. La primera familia la acogió durante 2 años. Las notas del caso describían a Emily como una niña callada, retraída, que lloraba la pérdida de su madre. Tenía problemas para dormir, pesadillas, dificultades para conectar con los padres de acogida. A los 10 años, fue trasladada a una segunda familia. Esa acogida duró 3 años. Las notas eran más positivas. Emily destaca académicamente. Ha expresado interés por la ciencia y la naturaleza. Los padres de acogida informan de que pasa gran parte de su tiempo sola, leyendo o explorando los bosques cercanos. Sigue siendo emocionalmente reservada, pero está progresando. A los 13 años, la trasladaron de nuevo. Esta familia la acogió hasta que cumplió los 18 años y salió del sistema. Las notas del caso la describían como cada vez más independiente, con buenas notas y planes para ir a la universidad. Emily ha demostrado una notable capacidad de recuperación. A pesar del trauma temprano, se ha convertido en una joven autosuficiente con objetivos claros. Ha sido aceptada en la universidad comunitaria con una beca parcial. Miles lo leyó todo 2 veces. A algunos de los informes se adjuntaban fotos escolares. Emily a los 10 años, con aspecto solemne en una foto escolar. Emily a los 13 años, con el rostro empezando a perder su redondez infantil. Emily a los 17 años, días antes de cumplir la mayoría de edad, con aspecto decidido y solitario. Los registros incluían un formulario de preferencia de contacto que Emily había rellenado a los 18 años sobre su disposición a ser contactada por su familia biológica. Había marcado sí y escrito una nota. Si mi padre biológico me está buscando, me gustaría saberlo. A Miles le temblaban las manos al leerlo. Tenía 18 años cuando lo rellenó.
Hace 12 años, ella quería que la encontraran, y él ni siquiera la había buscado. La dirección actual que figuraba en su último registro estaba desactualizada, pero le dio una pista. Había estado en Eugene, Oregón, asistiendo a la universidad comunitaria. Miles condujo hasta allí y pasó una semana siguiendo sus pasos. La universidad tenía registros de su asistencia desde 2012 hasta 2014. Había estudiado ciencias ambientales y se había transferido a una universidad de 4 años después de obtener su título de asociado. La universidad estaba en Bend, Oregón, la Universidad Central de Oregón. Miles condujo hasta allí, entró en la oficina de registro y le dijeron que no podían proporcionar información sobre antiguos alumnos sin permiso. Pero convenció con amabilidad a una secretaria comprensiva que finalmente le confirmó que Emily Cartwright se había graduado en 2017 con un título en ciencias ambientales. ¿Sabe a dónde fue después de trabajar? La secretaria negó con la cabeza. No hacemos un seguimiento de eso, pero ella participaba en el club medioambiental. Es posible que sigan en contacto con ella. Miles encontró al asesor del club medioambiental, un profesor de ecología que recordaba bien a Emily. Una joven inteligente, apasionada por la conservación, escribió su tesis de fin de carrera sobre la reforestación en las cascadas. El profesor buscó en su ordenador los archivos antiguos. Aquí está. Tala sostenible y reforestación en la cordillera de las cascadas. Hizo trabajo de campo para ello. Pasó semanas en las montañas recopilando datos. ¿Sabe dónde acabó trabajando? Le escribí una carta de recomendación para un puesto en el servicio forestal. Creo que lo consiguió, en la oficina de Bend, si no recuerdo mal. Miles se marchó con la información cuidadosamente anotada en su cuaderno. Emily trabajaba para el servicio forestal. Estudiaba las cascadas, las mismas montañas donde había nacido, donde su madre había esperado durante kilómetros para que regresara. Le pareció algo más que una coincidencia. Llamó a la oficina del servicio forestal en Bend y preguntó por Emily Cartwright. La recepcionista lo puso en espera. El corazón de Miles latía con fuerza. Era el momento. Después de 4 meses de búsqueda, estaba a punto de escuchar la voz de su hija, pero cuando la recepcionista volvió, le dijo: «Lo siento, Emily ya no trabaja en esta oficina. El año pasado se trasladó a investigación de campo. La mayor parte del tiempo está destinada en lugares remotos. ¿Quiere dejar un mensaje?» Miles dejó su nombre y su número, y le pidió a Emily que lo llamara cuando pudiera. Añadió que era importante, pero inmediatamente se arrepintió. ¿Y si eso la asustaba? ¿Y si pensaba que algo iba mal? Pasó las 2 semanas siguientes mirando constantemente su teléfono. No recibió ninguna llamada. Dejó otro mensaje y luego otro. Nada. Finalmente, decidió probar con otro enfoque. Si Emily trabajaba en investigación forestal en las cascadas, solo había unos pocos lugares donde podía estar destinada. Hizo una lista de las estaciones de guardabosques y los centros de investigación de campo, y luego empezó a visitarlos uno por uno, preguntando si alguien conocía a Emily Cartwright. En la 5ª estación, un guardabosques levantó la vista de su escritorio y dijo: «Claro, conozco a Emily. Está en el centro de investigación de Blue Ridge, pero no es fácil contactar con ella. Lleva allí varias semanas estudiando los bosques antiguos y la regeneración forestal. ¿Me puede decir cómo llegar?» El guardabosques le dio indicaciones para llegar al inicio del sendero. Es una caminata de 19 kilómetros. La estación de investigación está muy alejada. Si no está en buena forma, no lo intente. Miles tenía 54 años y no estaba en forma, pero no le importaba. Compró unas botas de montaña adecuadas y una mochila decente. Estudió el mapa y 3 días después, emprendió el camino hacia Blue Ridge, hacia su hija. La caminata le llevó 6 horas. El sendero era empinado y sus piernas no estaban preparadas para ello. Tenía que parar cada medio kilómetro para recuperar el aliento, con el pecho agitado y la camisa empapada de sudor, a pesar del aire fresco de la primavera. Otros excursionistas lo adelantaban, gente más joven con el equipo adecuado y pasos seguros. Sentía cada uno de sus 54 años en las rodillas y los pulmones, pero siguió adelante. El sendero serpenteaba a través de un bosque antiguo, con abetos de Douglas y cedros rojos occidentales que se elevaban por encima de su cabeza. El mismo tipo de árboles entre los que Emma había vivido en la cabaña, el mismo tipo de árboles que Emily ahora estudiaba para ganarse la vida. Su hija había crecido amando las montañas que la habían protegido cuando era un bebé.
Miles se preguntaba si ella recordaba algo de aquello. La cabaña, el aislamiento, la lucha de su madre, o si aquellos 3 primeros años habían sido borrados por el tiempo y el trauma. La estación de investigación apareció de repente tras una curva, un grupo de estructuras temporales, una cabaña un poco más grande que la antigua casa de Miles, unos cuantos cobertizos de almacenamiento, equipo científico cubierto con lonas, paneles solares en el techo de la cabaña, una estación meteorológica que registraba datos. El lugar parecía bien cuidado, pero provisional, diseñado para causar el mínimo impacto. Miles se detuvo al borde del claro, repentinamente aterrorizado. Había recorrido todo ese camino, pero ahora que estaba allí, no sabía qué hacer. Simplemente acercarse y llamar a la puerta, presentarse. «Hola, Emily, soy tu padre». Sonaba absurdo. Antes de que pudiera decidirse, la puerta de la cabaña se abrió. Salió una mujer, vestida con ropa de trabajo y botas de montaña, llevando una carpeta. Era alta, más alta que Emma, con el pelo oscuro recogido en una práctica coleta. Parecía tener unos 30 años. Estaba en forma y parecía capaz, moviéndose con la facilidad de alguien que se siente cómodo en la naturaleza. Levantó la vista y lo vio. Se detuvo. Se miraron fijamente a través del claro. Miles lo supo inmediatamente. Eran los ojos de Emma, pero también los suyos. La forma de su cara, la línea de su mandíbula. Parecía una versión femenina de Jake. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Sus 2 hijos, de madres diferentes, con 30 años de diferencia, pero con los mismos marcadores genéticos. ¿Puedo ayudarle? Su voz era cautelosa. La gente no solía aparecer sin más en estaciones de investigación remotas. Miles intentó hablar, pero se le cerró la garganta. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. «Estoy buscando a Emily Cartwright». «Esa soy yo». «¿Quién es usted?» «Me llamo Miles Traynor». Observó su rostro, buscando algún signo de reconocimiento. No lo encontró. «Conocí a tu madre, Emma». Entonces, la expresión de Emily cambió. No era reconocimiento, sino cansancio. Apretó con fuerza la carpeta. «Mi madre murió hace 21 años. Lo sé. Lo siento. Me enteré hace unos meses. ¿Qué quiere?» Era una pregunta razonable. ¿Qué quería? ¿Perdón? ¿Absolución? Una relación con una hija que no lo conocía y no tenía motivos para confiar en él. «Encontré algo», dijo Miles en una vieja cabaña que tenía en las cascadas. «Tu madre vivió allí después de que me fuera. ¿Contigo?» «No lo sabía. Juro que no sabía nada de ti hasta que volví allí el otoño pasado». Emily dejó con cuidado su portapapeles en la barandilla del porche. «Tú eres él. Eres el padre que ella esperó. Sí, el que nunca volvió. Sí». Emily bajó los escalones y cruzó el claro. Se detuvo a unos 3 metros de él y le estudió el rostro. «Pareces más mayor de lo que pensaba. Tengo 54 años. Mamá tenía 31 cuando murió. Ya eres 23 años mayor de lo que ella llegó a ser». La observación fue como una puñalada. Miles asintió. «Lo siento». «¿Por qué concretamente?» «Por dejarla, por no preocuparme por ella, por vivir una vida agradable mientras ella luchaba en la pobreza, por perderme toda mi infancia. Quiero saber por qué lo sientes». Miles lo aceptó. Se lo merecía. Todo. Por ser descuidado y egoísta. Por no estar ahí cuando me necesitabas. Por ni siquiera saber que existías. Ella intentó encontrarte, ¿sabes? Llamó a tu oficina varias veces. Dejó mensajes, pero tú estabas demasiado ocupado o eras demasiado importante para devolver la llamada a una chica con la que tuviste un romance de verano. Nunca recibí los mensajes. Estaba entrenando. No. Emily levantó una mano. «No pongas excusas. Podrías haberla encontrado si hubieras querido. Sabías dónde estaba. Elegiste no buscarla». Ella tenía razón. Él sabía que la cabaña estaba allí. Sabía que Emma podría seguir por allí. Había elegido no comprobarlo porque era más fácil, porque había seguido adelante y no quería complicaciones. «Tienes razón», dijo. «Debería haberlo intentado. Debería haberme importado lo suficiente como para intentarlo». Emily lo miró durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y se dirigió a un tronco cercano. Se sentó. Miles lo tomó como un permiso y se sentó en una roca frente a ella. «Encontré el diario de tu madre», dijo Miles. «Al menos, parte de él. Páginas de cuando eras un bebé. Escribió sobre llamar a mi oficina y esperarme. Llevaba un diario». La voz de Emily se suavizó ligeramente. «No lo sabía.
solo unas pocas páginas. El resto estaban arrancadas o se habían perdido. ¿Pero qué había allí? Miles sacó las páginas copiadas de su mochila. Las había fotocopiado, por miedo a perder los originales. Te quería mucho. Todas las entradas hablaban de ti. Tu primera sonrisa, cómo le agarrabas el dedo, cómo se quedaba despierta toda la noche solo para verte dormir. Emily tomó las páginas y las leyó lentamente. Miles observó su rostro y vio cómo las emociones se reflejaban en él. Dolor, nostalgia, algo que podría haber sido ternura. Cuando terminó, las dobló con cuidado y se las devolvió. ¿Puedo quedarme con ellas?, preguntó en voz baja. Por supuesto, son tuyas. Todo lo que he encontrado es tuyo. ¿Qué más has encontrado? Miles se lo contó todo. Las cartas de su abuela, las fotografías, el dibujo del niño, el camión de juguete. Le habló de la muerte de Emma, de los registros de acogida, de los meses que había pasado buscándola. Emily escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dijo, sabía de tu existencia. No sabía tu nombre, pero sabía que mi padre existía en algún lugar. Mamá hablaba de ti a veces. Decía que eras amable y divertido. Decía que te encantaban las montañas. Decía que te fuiste por trabajo y que nunca volvió a saber nada de ti. Nunca te dijo que intentó ponerse en contacto conmigo. No, siempre daba a entender que ella decidió no hacerlo, que pensó que era mejor hacerlo sola que cargarte con una responsabilidad que no habías pedido. Miles sintió que se le oprimía el pecho. Incluso en su ausencia, Emma lo había protegido. Lo había liberado de una decisión que nunca había tenido la oportunidad de tomar. Habría vuelto, dijo. Si lo hubiera sabido, lo habría hecho. ¿De verdad? La mirada de Emily era directa. ¿De verdad? Tenías 24 años, un buen trabajo y toda la vida por delante. ¿Crees que lo habrías dejado todo por una chica con la que pasaste un verano y un bebé que no habías planeado? Era la pregunta que Miles se había estado haciendo durante meses. La respuesta sincera era que no lo sabía. Quería creer que habría hecho lo correcto, pero el hombre que había sido a los 24 años, ambicioso, egocéntrico, ansioso por escapar de sus raíces en un pequeño pueblo, quizá no lo hubiera hecho. No lo sé, admitió. Me gustaría pensar que sí, pero no puedo afirmarlo con certeza. Emily asintió, con algo parecido al respeto reflejado en su rostro. Al menos eres sincero. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Una brisa sopló entre los árboles, trayendo el olor a pino y tierra húmeda. En algún lugar cercano, un pájaro cantó, su silbido inquietante resonando en el bosque. A veces te busco, dijo Emily finalmente. En mi trabajo, cuando estoy trazando mapas de patrones de crecimiento antiguos, observando cómo se regeneran los bosques después de una perturbación, pienso en cómo mamá y yo vivíamos en esa cabaña en el bosque. Cómo éramos, no sé, como una especie pionera que crecía en un lugar que no estaba destinado a sustentarnos, pero que de alguna manera se las arreglaba para sobrevivir. Ella era fuerte. Era más fuerte de lo que debería haber sido. Emily se levantó. Tengo que terminar mi trabajo de campo antes de que anochezca. Hay una pequeña habitación con literas en la cabaña. Puedes pasar la noche si quieres. Mañana podemos seguir hablando. Me gustaría. No prometo nada, dijo Emily. No sé qué esperas de esto, pero estoy dispuesta a escucharte. Es más de lo que merezco, probablemente. Cogió su portapapeles y se dirigió hacia el extremo más alejado del claro, donde había marcadores que indicaban las parcelas de investigación. Entonces se detuvo y se dio la vuelta. Miles, sí. Gracias por buscarme. Mucha gente no se habría molestado. Se alejó antes de que él pudiera responder. Miles se sentó en la roca y la observó moverse por el bosque, tomando medidas, registrando datos, viviendo la vida que Emma había deseado para ella. Una vida en las montañas, entre los árboles, haciendo un trabajo importante. Emma habría estado orgullosa. Miles se permitió sentir eso, aunque él no hubiera contribuido a que sucediera. Su hija se había convertido en alguien extraordinario a pesar de su ausencia, no por nada que él hubiera hecho. Esa noche, tumbado en la estrecha litera de la estación de investigación de Emily, Miles pensó en todas las formas en que una vida podía desviarse de lo que uno esperaba. Él había planeado una carrera, una familia, una cómoda existencia de clase media. Había conseguido todo eso, pero también lo había perdido todo porque había tenido demasiado miedo de mirar atrás y ver lo que había dejado atrás.
Emily nunca había tenido el lujo de mirar hacia otro lado. Se había visto obligada a enfrentarse a la pérdida y las dificultades desde los 8 años, y, de alguna manera, había convertido eso en un propósito. Miles cerró los ojos y rezó, algo que no había hecho en años, que Emily le diera una oportunidad, no para ser su padre, no se lo había ganado, solo para ser alguien en su vida, alguien que se preocupara por ella, alguien que finalmente apareciera. Miles se quedó en la estación de investigación durante 3 días. Emily se dedicó a su trabajo durante las horas diurnas, midiendo el crecimiento de los árboles, tomando muestras de suelo, registrando datos en cuadernos impermeables. Miles la observaba desde la distancia, sin querer entrometerse, pero presente por si ella lo necesitaba. Por las tardes, se sentaban en el porche de la cabaña y hablaban. La primera noche, Emily le preguntó por su vida. Miles le habló de su carrera, de su matrimonio, de su hijo Jake. No edulcoró nada. Le describió el divorcio, cómo se había roto su relación con Jake, el vacío que había sentido incluso antes de encontrar la cabaña. Parece que construiste exactamente la vida que se suponía que debías construir, dijo Emily. Trabajo, esposa, hijo, casa, el sueño americano. Lo fue hasta que dejó de serlo. ¿Te arrepientes? Miles reflexionó sobre la pregunta. Me arrepiento de cómo llegué hasta allí. Me arrepiento de haber dejado a tu madre. Me arrepiento de no haber sabido nada de ti. Pero Jake, no me arrepiento de Jake. Es una buena persona, mejor de lo que yo he sido. ¿Sabe él lo mío? Sí. Se lo conté hace unos meses. No se lo tomó bien. Yo tampoco lo habría hecho si fuera él. Descubrir que mi padre tenía una hija secreta de la que nunca me había hablado. Eso tiene que trastornarte. Dijo que nunca estuve realmente presente en su vida, que estaba físicamente allí, pero emocionalmente ausente. Miles hizo una pausa. Tenía razón. Emily se llevó las rodillas al pecho y las rodeó con los brazos. Solía imaginar cómo era mi padre. Diferentes versiones dependiendo de lo que me contaba mi madre. A veces pensaba que eras un héroe. Otras veces pensaba que eras solo otro holgazán que había huido. Resulta que no eras ninguna de las dos cosas. Solo un tipo que tomó decisiones y vivió con ellas. Eso es generoso. Es realista. Pasé demasiados años enfadada con fantasmas. Con mi madre por morir. Con mi padre por no existir nunca. Con mis padres adoptivos, que hicieron todo lo posible pero no pudieron quererme como yo necesitaba. En algún momento, tienes que dejar ir el enojo o te consume. ¿Cómo lo hiciste? Lo dejé ir. Emily miró el bosque que se oscurecía. Terapia, mucha terapia y trabajo. Encontré un propósito en comprender los bosques, cómo crecen, cómo se recuperan del daño. Hay algo reconfortante en estudiar sistemas que son más grandes que el drama humano individual. Tu madre estaría orgullosa de ti. Tal vez. No sé si entendería el trabajo que hago, pero creo que se alegraría de que esté bien. La segunda noche, Emily preguntó por la cabaña. Miles la describió con detalle. La distribución, las ventanas rotas, la forma en que la luz se filtraba entre los árboles por la mañana. Le contó que había encontrado el escondite bajo el suelo, que había leído las cartas y el diario de Emma. Quiero verlo, dijo Emily. La cabaña. No recuerdo mucho de cuando vivía allí. Solo fragmentos. El olor a humo de leña. A mi madre cantando mientras cocinaba. El frío constante. No está en buen estado. No me importa. Es donde empecé. Necesito verla. Entonces iremos cuando estés lista. Emily asintió. Mi sesión de campo termina la semana que viene. Podríamos ir entonces. Si sigues por aquí, yo estaré aquí. A la tercera mañana, Miles bajó hasta el inicio del sendero y condujo hasta la ciudad para tener cobertura. Tenía mensajes esperando. Uno de su abogado sobre la finalización del divorcio. 2 del abogado de Sandra exigiendo respuestas. Y uno de Jake. Papá, soy yo. He estado pensando en lo que dijiste sobre Emily. Creo que quiero conocerla, si ella está dispuesta. Llámame. Miles llamó inmediatamente. Jake contestó al primer tono. Hola, papá. ¿Quieres conocerla? Sí. Es mi hermana, ¿no? Media hermana, da igual. No puedo fingir que no existe. Está en una estación de investigación en las montañas. No hay cobertura, pero bajará la semana que viene. Vamos a visitar la cabaña juntos. Jake se quedó callado un momento. ¿Puedo ir a la cabaña? Miles no se lo esperaba. ¿Estás seguro? No, pero creo que debería. Todo esto, que la hayas encontrado, la cabaña,
Que mamá esté embarazada es parte de nuestra historia familiar. Necesito verlo. De acuerdo. Sí, lo prepararé. Después de colgar, Miles se sentó en su camioneta y se permitió sentir algo parecido a la esperanza. Quizás esto se pudiera arreglar. Quizás el encuentro entre Jake y Emily crearía algo bueno a partir de todo el dolor. Quizás se pudiera construir una familia incluso a partir de pedazos rotos. Condujo de vuelta a la estación de investigación y encontró a Emily procesando muestras en su laboratorio improvisado. Mi hijo quiere conocerte, dijo Miles sin preámbulos. Jake tiene 26 años. Quiere venir a la cabaña con nosotros, dijo Emily, levantando la vista del microscopio. ¿Por qué? Porque eres su hermana. Porque necesita entender de dónde viene, igual que tú. Sabe que yo crecí en hogares de acogida, mientras él creció con sus padres y una bonita casa. Sí, se lo he contado todo. Emily dejó las diapositivas con cuidado. No quiero su compasión. No creo que sea compasión. Creo que es curiosidad y tal vez culpa. Él está procesando esto de la misma manera que tú. No estoy segura de querer conocerlo. Una cosa es hablar contigo. Tú eres un extraño, pero un hermano es familia. Familia de verdad. No sé si podré soportarlo. Miles lo entendió. Él había tardado meses en prepararse para este momento, pero Emily solo había tenido unos días. Tenía derecho a dudar. Piénsalo, le dijo. No tienes que decidirlo ahora. Esa noche, Emily apenas habló durante la cena. Comió rápidamente y se excusó diciendo que tenía que terminar de introducir unos datos. Miles le dio espacio y se sentó solo en el porche mientras caía la noche. Hacia las 9, Emily salió y se sentó a su lado. Háblame de Jake, dijo. ¿Cómo es? Miles pensó en cómo describir a su hijo. Inteligente, tranquilo, trabaja con ordenadores. Hace algo relacionado con la inteligencia artificial que no entiendo del todo. Es bueno manteniendo a la gente a distancia. Probablemente lo haya aprendido de mí. ¿Está casado? ¿Tiene hijos? ¿Sale con alguien? ¿En serio? ¿Aún no tiene hijos? ¿Se parece a ti? Se parece más a su madre, pero tiene mi complexión, mis gestos masculinos. Cuando está pensando intensamente en algo, hace un gesto con la mano. Miles lo demostró, frotando el pulgar contra los dedos. Yo hago lo mismo. Emily sonrió levemente. Mamá solía hacer algo similar. Se retorcía el pelo cuando estaba preocupada. ¿Tú haces eso a veces cuando no estoy pensando en ello? Hizo una pausa. De acuerdo. Dile a Jake que puede venir a la cabaña, pero no te prometo que seremos mejores amigos ni que tendremos un emotivo reencuentro fraternal. Solo quiero ver el lugar y quizá comprender de dónde vengo. Eso es todo lo que se pide. La semana pasó rápidamente. Emily terminó su trabajo de campo y empaquetó sus muestras para enviarlas a la oficina central. Miles ayudó en lo que pudo, llevando el equipo y organizando los suministros. Entraron en un ritmo fácil, no del todo familiar, pero cómodo. Durante el trayecto a la cabaña, Emily estuvo callada. Miles quería romper el silencio, pero se obligó a no hacerlo. Ella necesitaba procesar esto a su manera. Primero pararon en casa de Ruth. La anciana salió inmediatamente y su rostro se iluminó al ver a Emily. Dios mío, ese es el pequeño, el bebé de Emma. Emily salió lentamente de la camioneta. ¿Te acuerdas de mí? Que si me acuerdo de ti, niña, te vi aprender a caminar en ese porche. Te traje comida a ti y a tu mamá todas las semanas durante 3 años. Ven aquí y dame un abrazo. Emily dudó, pero luego se acercó. Ruth la abrazó con fuerza y Miles vio que los hombros de Emily temblaban ligeramente. Cuando se separaron, ambas mujeres tenían lágrimas en los ojos. Tu madre te quería más que a la vida misma, dijo Ruth, sosteniendo el rostro de Emily entre sus manos arrugadas. No lo dudes nunca. Hizo todo lo que pudo para darte una buena vida. Lo sé, susurró Emily, y te convertiste en una mujer hermosa y fuerte, igual que ella. Estuvieron 1 hora charlando, y Ruth le contó historias sobre Emma y los primeros años de Emily. Algunas de las historias hicieron reír a Emily, otras la hicieron llorar. Miles se sentó en silencio, escuchando, agradecido de que Ruth pudiera darle a su hija esos recuerdos. Finalmente continuaron hacia la cabaña. Jake ya estaba allí, de pie junto a su coche en el claro. Parecía nervioso, con las manos en los bolsillos, cambiando el peso de un pie a otro. Miles los presentó. Emily, este es Jake. Jake, te presento a Emily. Se miraron fijamente durante un largo momento. Entonces Jake dijo, Hola,
Hola, respondió Emily. Y así sin más, los dos hijos de Miles se encontraron por primera vez en sus vidas. 30 años y una familia rota entre ellos. La cabaña se alzaba detrás de ellos, guardando todos sus secretos, toda su historia. Miles miró a sus hijos y pensó en Emma, en que ella se merecía algo mejor, en que estos dos se merecían algo mejor, en que quizá por fin todos podrían empezar a construir algo que valiera la pena conservar. ¿Entramos?, preguntó Miles. Emily asintió. Sí, veamos dónde empezó todo. La puerta de la cabaña seguía atascada, igual que 6 meses atrás. Miles tuvo que empujarla con el hombro, madera rozando madera. El sonido resonó en el claro. Emily se quedó detrás de él, Jake a su lado. Ninguno de los dos se movió para ayudar. Esperaban, dejando que Miles abriera esta puerta al pasado. Dentro todo estaba tal y como Miles lo había dejado. La ventana rota, el polvo, la estufa fría. Pero ahora, con Emily allí, el espacio parecía diferente. Ya no era solo un edificio abandonado. Era el lugar donde una madre había criado a su hija contra todo pronóstico, donde una familia había existido al margen de su vida. Emily entró lentamente, recorriendo la habitación con la mirada. Se acercó a la estufa de leña y la tocó con un dedo. Me acuerdo de esto, dijo en voz baja. Mamá me dejaba echar leña, trozos pequeños que yo podía llevar. Me decía que así ayudaba a mantenernos calientes. Jake se quedó en la puerta, sin entrar. Miles se volvió hacia él. ¿Estás bien? Aquí es donde ella vivía con un bebé. La voz de Jake denotaba incredulidad. No hay electricidad ni agua corriente. ¿Cómo sobrevivió? De la misma manera que la gente ha sobrevivido en lugares como este durante siglos, dijo Emily. Te adaptas, aguantas, haces lo que tienes que hacer por las personas que amas. Se dirigió al dormitorio y desapareció en su interior. Miles la oyó mover cosas, el crujir de las tablas del suelo. Cuando salió, llevaba algo en las manos, una pequeña caja de madera que Miles no había visto antes. La abrió con cuidado. Dentro había una colección de objetos, un chupete amarillento por el paso del tiempo, un calcetín diminuto, una pulsera de hospital en la que se leía Baby Girl Cartwright, y debajo de todo eso, un trozo de papel doblado. Emily lo desdobló y lo leyó en silencio. Sus manos comenzaron a temblar. Lo leyó de nuevo y luego miró a Miles con una expresión que él no supo interpretar. ¿Qué es?, preguntó él. Una carta de mi madre para mí. La voz de Emily se quebró. La escribió antes de morir. Patricia, su prima, me dijo que había una, pero nunca la encontré. Debió de dejarla aquí por si volvía. ¿Qué dice? Emily leyó en voz alta, con la voz quebrada en algunas palabras. Mi querida Emily, si estás leyendo esto, significa que me he ido y que has vuelto al lugar donde empezamos. Quiero que sepas que cada día contigo ha valido la pena. Cada noche fría, cada lucha, cada momento de miedo ha valido la pena porque te tenía a ti. Tengo que contarte algo sobre tu padre. Se llama Miles Trenner. Lo conocí en el verano de 1994 y lo amé con todo mi ser. Él no sabía nada de ti. Intenté decírselo, pero él había seguido adelante con su vida y no quería cargarlo con una responsabilidad que nunca había pedido. Quiero que sepas que no fue culpa suya. Simplemente fue así como sucedieron las cosas. Si alguna vez lo encuentras, no te enfades. Sé curioso. Pregúntale por las montañas, por las estrellas, por las cosas que nos gustaban. Él es parte de ti, igual que yo. Y tú eres lo mejor de los dos. Te querré siempre, mamá. El silencio que siguió fue absoluto. Emily dobló la carta con cuidado y se la llevó al pecho. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no emitió ningún sonido. Miles se sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Emma había escrito eso, lo había absuelto incluso después de su muerte, lo había protegido de la ira de Emily, incluso cuando ella tenía todo el derecho a dejar que esa ira ardiera. Lo había amado lo suficiente como para ahorrarle la ira de su hija. No me lo merezco, dijo Miles. No me merezco su amabilidad. No, Emily asintió, secándose los ojos. No te lo mereces, pero ella te lo dio de todos modos. Así era ella. Jake finalmente entró en la cabaña. Se acercó a Emily y se quedó a su lado. ¿Puedo verlo? Emily dudó, pero luego le entregó la carta. Jake la leyó y su expresión pasó del escepticismo a algo más suave. Cuando terminó, miró a Miles. Realmente no te culpaba, dijo Jake. Incluso después de todo, debería haberlo hecho. Yo me culpé,
pero ella no. Y tal vez eso sea lo más importante. Emily recuperó la carta y la guardó con cuidado en la caja de madera junto con los demás recuerdos. Necesito un momento a solas. Miles y Jake salieron, dejándole espacio. Se quedaron en el porche, sin hablar. Desde dentro, oyeron a Emily moverse, sus pasos sobre el viejo suelo. Al cabo de unos minutos, salió con la caja en la mano. Quiero restaurar este lugar, dijo. La cabaña, quiero arreglarla y conservarla como un memorial para mi madre, para lo que sobrevivió, para lo que construyó aquí. Miles asintió. Te ayudaré. Lo que necesites. Yo también, añadió Jake en voz baja. Emily los miró a ambos. Esto no nos convierte en una familia. Todavía no, quizás nunca, pero es un comienzo. Un comienzo es suficiente, dijo Miles. Emily se sentó en los escalones del porche, justo donde Emma se había sentado con la pequeña Emily, en brazos en aquella vieja fotografía. Volvió a abrir la caja y sacó cada objeto, examinándolos a la luz que se desvanecía. El chupete, el calcetín, la pulsera del hospital, la carta, su herencia, su historia, su comienzo. Se quedaron en la cabaña hasta que oscureció. Emily caminó por el perímetro, tocando los árboles, examinando la vieja pila de leña donde Emma debía de haber cortado troncos cada otoño. Jake exploró el interior, tomando fotos con su teléfono de la estufa, la ventana rota, las tablas desgastadas del suelo. Miles se sentó en los escalones y observó a sus hijos moverse por ese espacio. Cada uno de ellos procesaba la historia a su manera. Cuando se puso el sol, Emily regresó y se sentó junto a Miles. Jake se unió a ellos, sentándose al otro lado. Los tres miraron hacia el bosque, la misma vista que Emma había contemplado cada día durante 3 años. Tengo que contarte algo, dijo Emily. Te busqué hace años, cuando tenía 19. Encontré tu perfil de LinkedIn. Vi fotos tuyas en eventos de la empresa. Vi fotos de Jake en su graduación del instituto que habías publicado. Vi toda tu vida expuesta en formato digital. Miles se volvió hacia ella. ¿Por qué no te pusiste en contacto? Porque no quería arruinarlo. Tenías una familia, un hijo que parecía feliz, una esposa que sonreía en las fotos. Pensé que si aparecía, lo destruiría todo. Sería el recordatorio de un error que habías cometido. La prueba de que no eras el buen hombre que tu familia creía que eras. Pero yo no era ese buen hombre. Solo fingía serlo. Quizás. Pero entonces no lo sabía. Solo sabía que no quería ser la persona que rompiera la familia de alguien. Jake intervino. Tú no la habrías roto. Ya estaba rota. Mis padres se quedaron juntos porque era más fácil que afrontar la verdad. Yo lo sabía. Ellos lo sabían. Todos fingíamos que todo iba bien. ¿Cuánto tiempo lo sabías?, preguntó Miles. Que mamá y tú no erais felices. Desde que tenía unos 12 años, dormíais en habitaciones separadas. Apenas hablabais, excepto para cuestiones logísticas. A veces pillaba a mamá llorando en la cocina a altas horas de la noche. Decía que eran alergias o que solo estaba cansada. Pero yo lo sabía. Lo siento. No deberías haber tenido que ver eso. No te lo digo para que te sientas culpable. Te lo digo porque Emily necesita entenderlo. Ella no arruinó nada. Ya estaba arruinado. Solo mantuvimos la fachada durante unos años más. Emily miró a Jake. ¿Qué esperas conseguir con esto? ¿Con conocernos? Jake pensó por un momento. Sinceramente, no lo sé. ¿Una hermana tal vez? Alguien que entienda lo que es tener a Miles como padre. Lo dijo sin malicia, solo constatando un hecho. ¿Cómo es?, preguntó Emily. Tenerlo como padre. Estaba ahí pero no estaba. Presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Iba a las obras de teatro del colegio, pero después no sabía decirte de qué iba la obra. Me enseñó a montar en bicicleta, pero nunca me preguntó qué me daba miedo. Jake hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Teatral. Hacía las cosas que se supone que deben hacer los padres, sin involucrarse realmente con la persona para la que las hacía. Miles quería discutir, pero Jake tenía razón. Había interpretado el papel de padre sin vivirlo. Había seguido los pasos mientras protegía cuidadosamente su corazón. Eso es lo que me daba miedo, dijo Emily. Que te encontrara y fueras igual conmigo. Que aparecieras y fingieras estar interesado, pero que en realidad no te importara. Me importa. Mills dijo. Sé que no tengo derecho a ello y sé que llego 29 años tarde, pero me importa. ¿Por qué? ¿Porque soy tu hija? ¿Porque el ADN dice que deberías? ¿O porque realmente quieres saber quién soy? Era una pregunta razonable.
Miles se había estado haciendo la misma pregunta durante meses. Al principio, era culpa. Me enteré de tu existencia y me sentí fatal por lo que le pasó a Emma. Pero ahora, hizo una pausa, tratando de articular algo que él mismo apenas entendía. Ahora quiero conocerte porque eres extraordinaria. Has sobrevivido a cosas que yo no puedo imaginar. Te has construido una vida y una carrera haciendo un trabajo significativo. Te has convertido en alguien a quien vale la pena conocer, a pesar de tener todas las excusas para no hacerlo. Eso no tiene nada que ver conmigo y todo que ver contigo. Emily se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, no puedo prometerte que alguna vez te llamaré papá. Esa palabra pertenece a una relación que no tenemos. Lo entiendo, pero estoy dispuesto a intentar conocerte como Miles, como la persona que me dio la mitad de mi ADN y que una vez amó a mi madre, como alguien que, a pesar de todo, vino a buscarme cuando no tenía por qué hacerlo. Eso es más que suficiente. Jake carraspeó. ¿Y yo? ¿Estás dispuesto a intentar conocerme como hermano? Emily se volvió hacia él. Aún no lo sé, pero estoy aquí. Eso es algo. Lo es, asintió Jake. Los tres se sentaron en silencio mientras la oscuridad caía por completo. Los sonidos del bosque se hicieron más fuertes. Grillos, un búho ululando en la distancia, el susurro de algún pequeño animal moviéndose entre la maleza. Los mismos sonidos que Emma había oído, la misma pieza que había encontrado aquí, a pesar de las dificultades. Miles pensó en la vieja llave de la cabaña que Emily había mencionado, la que Emma había guardado todos esos años. Una llave de un lugar que nunca estuvo realmente cerrado, esperando a alguien que tal vez nunca regresaría. Emma había creído en la posibilidad mucho después de que la razón le dijera que debía rendirse. Tal vez eso era lo que estaban haciendo ahora. Creer en la posibilidad, construir algo a partir de las ruinas. Tres personas conectadas por la sangre y la pérdida, y las decisiones de alguien que ya no estaba allí para ver el resultado de todo ello. 6 meses después, Miles se encontraba en el porche recién reparado de la cabaña y observaba cómo el amanecer pintaba las montañas de oro. El techo ya no estaba combado. Las ventanas estaban intactas. Las escaleras eran sólidas bajo sus pies. La cabaña nunca sería lujosa, pero era resistente a la intemperie y funcional. Un lugar que podría volver a dar cobijo a alguien si fuera necesario. Emily había insistido en hacer la mayor parte del trabajo ella misma, aunque Miles y Jake la habían ayudado cuando pudieron. Había sustituido las tablas podridas, instalado nuevas ventanas y reparado el techo. Lo había abordado de la misma manera que abordaba sus investigaciones, metódicamente, respetando cuidadosamente lo que había antes y haciéndolo viable para el futuro. La puerta se abrió detrás de él. Emily salió con 2 tazas de café. Había llegado ayer por la tarde para la ceremonia de inauguración que habían planeado. Jake llegaría esta tarde. Ruth había prometido traer un pastel. No puedo creer que esté terminado, dijo Emily, entregándole una taza a Miles. Tú hiciste la mayor parte. Lo hicimos juntos. Miró el paisaje. A mamá le gustaría saber que la cabaña vuelve a estar en pie, que la están cuidando. Miles asintió. Habían instalado una pequeña placa junto a la puerta. El lugar de Emma, en memoria de una madre que lo sobrevivió todo para darle una oportunidad a su hija. Emily había llorado cuando la vio por primera vez. Miles también. ¿Has decidido qué vas a hacer con ella?, preguntó Miles. Usarla como estación de campo de vez en cuando. Dejar que otros investigadores se alojen aquí cuando necesiten un campamento base. Lo mantendremos en la familia. Ella lo miró. Si te parece bien, técnicamente sigue siendo tu propiedad. Es tu hogar. Siempre lo ha sido. La escritura estará a tu nombre a finales de mes. Emily abrió ligeramente los ojos. Miles, no tienes por qué hacerlo. Sí que tengo que hacerlo. Este lugar te pertenece a ti y a la memoria de Emma, no a mí. Bebieron su café en un cómodo silencio. Durante los últimos 6 meses, habían desarrollado un entendimiento. Emily no lo llamaba papá. Probablemente nunca lo haría, pero lo llamaba cuando sucedía algo interesante en el trabajo. Le enviaba fotos de árboles que pensaba que le gustarían. Venía a cenar una vez al mes a su apartamento en Seattle. No era una relación tradicional entre padre e hija. Era algo más tranquilo, más cuidadoso, basado en la honestidad más que en la obligación. Miles la apreciaba más que nada en el mundo. La relación de Jake con Emily había evolucionado de otra manera. Descubrieron que compartían el mismo sentido del humor y una forma similar de ver el mundo. Se enviaban mensajes de texto con regularidad
y quedaban para tomar un café cuando Emily venía a la ciudad. Jake incluso la había visitado en uno de sus centros de investigación y habían pasado un fin de semana haciendo senderismo y hablando de la vida. Se estaban convirtiendo en hermanos en el sentido más auténtico de la palabra. Ruth llegó alrededor del mediodía con un pastel de chocolate y una cazuela que insistió en que calentaran para el almuerzo. Abrazó a Emily con fuerza y miró a su alrededor la cabaña restaurada con lágrimas en los ojos. Emma estaría muy orgullosa, dijo Ruth, de este lugar, de ti, de todo en lo que te has convertido. Jake llegó una hora más tarde. Había traído a su novia Sarah, una mujer tranquila de mirada amable que trabajaba como profesora. Miles la había conocido una vez y le había caído bien inmediatamente. Le dio la mano a Emily y le dijo, Jake habla de ti todo el tiempo. Me alegro de conocer por fin a la famosa hermana. Pasaron la tarde en la cabaña. Ruth contó historias sobre Emma, llenando los vacíos que Emily nunca había conocido. Jake y Sarah exploraron el bosque y tomaron fotos. Miles se sentó en el porche y lo observó todo, sintiendo algo que no había sentido en años. Satisfacción. Al caer la tarde, se reunieron para la dedicatoria. Emily había preparado unas palabras, pero cuando llegó el momento, le costó hablar. Finalmente, solo dijo, mi madre vivió aquí, amó aquí y esperó aquí. Esta cabaña albergó su esperanza incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Quería mantenerla en pie como recordatorio de que el amor no se acaba aunque las personas lo hagan. Cortaron la tarta. Ruth contó una historia más sobre Emma, enseñando a la pequeña Emily a identificar los cantos de los pájaros. Jake levantó su taza de café y brindó por Emma y por las segundas oportunidades. Todos se unieron al brindis por Emma. Al ponerse el sol, Emily encontró a Miles al borde del claro. Se paró a su lado y le dijo, gracias por buscarme, por no rendirte cuando las cosas se complicaron, por ser honesto incluso cuando la verdad te hacía quedar mal. Gracias por darme una oportunidad, por dejarme formar parte de tu vida, aunque sea de esta pequeña manera. Emily sacó algo de su bolsillo, la vieja llave de la cabaña, la que Emma había guardado todos esos años. Quiero que tengas esto, no como propiedad ni nada simbólico por el estilo. Simplemente deberías tenerlo. Es parte de la historia. Miles tomó la llave y sintió su peso. La guardaré en un lugar seguro. Sé que lo harás. Caminaron juntos de vuelta a la cabaña. Dentro, Ruth estaba guardando la comida sobrante. Jake y Sarah lavaban los platos, riéndose de algo. Parecía una reunión familiar. Se sentía como en casa. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Miles se sentó solo en el porche una vez más. Pensó en Emma, en cómo ella había esperado en ese mismo lugar a que él regresara. Pensó en Emily, en la fuerza que le había costado sobrevivir y perdonar. Pensó en Jake, en el hijo al que había fallado, pero que le había dado otra oportunidad de todos modos. Sacó su teléfono y abrió una nueva nota. Hoy he aprendido que algunas puertas permanecen abiertas incluso después de 30 años. Escribió, he aprendido que el amor no desaparece aunque las personas lo hagan. He aprendido que la familia no es solo sangre u obligación. Es estar presente, es intentarlo, es ser honesto cuando la honestidad es difícil. He aprendido que no puedo deshacer el pasado, pero puedo honrarlo estando presente ahora. Por Emily, por Jake, por el recuerdo de una mujer que se merecía algo mejor de lo que yo le di. Guardó la nota y se levantó. El bosque estaba oscuro ahora, las estrellas visibles a través de las ramas de los árboles. Miles cerró la puerta de la cabaña con la vieja llave y caminó hacia su camioneta. Mientras bajaba la montaña, miró por última vez por el espejo retrovisor. La cabaña se alzaba sólida contra el cielo nocturno, con las ventanas brillando débilmente gracias a las luces solares que Emily había instalado. A veces, lo más difícil de perderlo todo no es la pérdida en sí misma. Es aprender a vivir con lo que encuentras cuando finalmente miras atrás y ves lo que dejaste atrás. Miles había mirado atrás y, de alguna manera, imposiblemente, había encontrado un camino hacia adelante.